conmigo, dígalo. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en ese lugar hay fiesta. ¿Cuántos creen que en ese lugar hay fiesta? Una vez más conmigo, sí. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en ese lugar hay fiesta. Declaramos y decimos: los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en ese lugar hay fiesta. ¡Oh, sí, Señor! Hay fiesta, fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta, fiesta en los desposados. Los niños cantan, los jóvenes y viejos declaramos que en ese lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta, fiesta en los desposados. Los niños cantan, los jóvenes y viejos declaramos que en ese lugar hay fiesta, fiesta en el pueblo santo. Hay fiesta, fiesta en los desposados. Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en ese lugar hay fiesta. Dígalo. Quiero alabarle, quiero gozarme, dígalo, con alegría. Quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo. Quiero saltar, dar vueltas sin parar. Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría. Quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo. Quiero saltar, dar vueltas sin parar. Quiero alabarle, vivo en victoria cada día. Lleno mi vida de alegría y alabarlo en canciones de gracias, con danza, con júbilo y gozo a mi rey. Quiero alabarle, vivo en victoria cada día. Lleno mi vida de alegría, con canciones de gracias, con danza, con júbilo y gozo a mi rey. Quiero alabarle. Dígalo. Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría. Quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo. Quiero saltar, dar vueltas sin parar. Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría. Quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo. Quiero saltar, dar vueltas sin parar. Quiero alabarle, vivo en victoria cada día. Lleno mi vida de alegría, con canciones de gracias, con danza, con júbilo y gozo a mi rey. Quiero alabarle, vivo en victoria cada día. Lleno mi vida de alegría, con canciones de gracias, con danza, con júbilo y gozo a mi rey. Quiero alabarle. Dígalo. A poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio. A poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Cruzar el mar rojo en el nombre de Jesús. Y un gigante me podrá frenar. A poseer, a poseer, a poseer la tierra que nació. A poseer, a poseer, a poseer la tierra que nos dio. La victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Cruzar el mar rojo en el nombre de Jesús. Y un gigante me podrá frenar. A poseer, a poseer. Hay fiesta, fiesta
los santos hay fiesta, fiesta. En los desposados los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en ese lugar hay fiesta, fiesta. Hay fiesta, fiesta. En los desposados los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en ese lugar hay fiesta. Declaramos en ese lugar hay fiesta, amén. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús es poder? Cuando nosotros oramos, siempre decimos en el nombre de Jesús, amén. Porque la palabra de Dios declara, y Jesús lo dijo: echarán fuera demonios en mi nombre, dijo nuestro Dios. Y declaramos que el nombre de Jesús tiene poder. En esta hora declaramos y decimos a una sola voz: el nombre de Jesús es poder. Dígalo. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús, dígalo, sublime es. Y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Dígalo. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús, dígale su poder, su poder es poder. Levante su voz, dígalo. Y yo le canto, dígalo. Que se escuche su voz. Yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo, dígale, alabo y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús, dígalo, de Jesús es poder, es poder, es poder. ¿Cuánto lo creen?
levantado está. El nombre de Jesús sublime. Yo le canto, dígalo, y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y el nombre de Jesús, dígalo, es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. Y el nombre de Jesús, dígalo, sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. ¿Cuánto lo creen? Pueden levantar su voz y decir: y yo le canto y yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto, decláralo, dígalo, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, Señor. Declaramos su victoria. Es un día especial, Padre, que tú has preparado para que te adoremos. Hay momentos tan especiales delante de tu presencia, Señor, de los cuales no quisiéramos salir nunca. Todos aquí hemos experimentado un encuentro personal con Dios de diferente forma, pero lo hemos experimentado. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Levante su voz y dígalo. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo, dígalo, sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme
especiales, tan especiales, junto a ti, Señor. Y hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Levante su voz y dígalo. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme, tu presencia está en este lugar. En los que puedo yo tomar, Señor, yo tomar de tu amor, de tu amor. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, de tu amor. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, oh sí, Señor, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esa alabanza y adoración, si lo que te ofrezco, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, de Jesús. Esa alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso, dígalo, de Jesús, en el nombre maravilloso. Levante su voz y adórelo. El Señor es mi rey, dígalo, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Levante su voz arriba y dígalo. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey,
Jesús, dígalo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, mi voz de mi mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios mío, porque nos das la oportunidad de estar en tu casa hoy en esta noche, mi Rey, para disfrutar de los beneficios que nos da tu presencia y tu palabra, bendito Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, llenes nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y bendiga, Señor, tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El día domingo nosotros pues, como ha estado establecido, celebramos lo que es el Día de la Biblia en nuestro país. Tuvimos un evento muy bonito, lo que fue el domingo, y la semana pasada también tuvimos prédicas relacionadas con respecto a la Biblia. Pero ¿qué conocemos nosotros de la Biblia? No solamente lo que en ella está escrito debemos conocer, también debemos de conocer nosotros el proceso que llevó el establecimiento de este libro. Muchos de nosotros no sabemos, ¿verdad?, lo que muchos hombres tuvieron que hacer para que el día de hoy, 2019, nosotros podamos tener este libro maravilloso en nuestras manos. Y muchas veces no tenemos argumentos para defender nuestra fe, porque a veces la gente dice, ¿y vos cómo estás seguro que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios? O sea, la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, esas son las cosas que preguntan. Entonces mucha gente dice, como no tiene un conocimiento histórico de la formación de este libro, dice, no, por fe, ¿verdad? Yo por fe, yo sé de que realmente esa es la palabra de Dios. Sí creemos, tenemos fe, ¿verdad? Pero hay argumentos históricos válidos para que nosotros podamos decir, sí, realmente esa es la palabra de Dios. Tengo fe en ello, pero también hay pruebas históricas de que realmente es la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy yo quiero hablarles, ¿verdad? De la formación de este libro maravilloso. Muy bien, todo inició en el 3er siglo antes de Cristo. Lo que se conocía como Biblia era la Biblia judía, lo que se conoce en Israel como el Tanaj, o lo que nosotros conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. Entonces, un emperador griego que gobernaba en Egipto en ese tiempo, le dijo a su bibliotecario que él quería una copia del Tanaj, ¿verdad?, lo que contenía la ley, los libros históricos y los profetas, el Antiguo Testamento, por decirlo así. Él lo quería en el griego, porque en ese tiempo ya no habían faraones en Egipto, sino que gobernaba el imperio griego. Entonces, en una corte, ¿verdad?, este hombre llamado Ptolomeo II le dice a su bibliotecario que mande a alguien a Israel para que le hagan la copia al griego del Antiguo Testamento. Entonces envían a un historiador llamado Aristeas. Él mismo narra cómo fue el proceso que se tuvo que hacer para traducir el Tanaj en hebreo antiguo al griego. Este hombre le escribe una carta a su hermano y le dice, mira, lo que hizo este faraón fue que me envió a mí. Y yo fui al sumo sacerdote Eleazar y le dije, bueno,
el rey quiere una traducción al griego de la ley judía. Entonces comienza la preparación y el sumo sacerdote escoge 6 principales de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. En total fueron 72 hombres elegidos para la traducción del Antiguo Testamento al griego. Lo que se conoce como el Tanaj, o que se conocía como el Tanaj, pasó a llamarse la Septuaginta, o la Biblia de los 70. Esa es la primera Biblia conocida, traducida del griego, del hebreo al griego. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra Septuaginta, significa Biblia de los 70, en honor a los 72 hombres que fueron utilizados para la traducción de la Biblia. Muy bien. La Septuaginta comenzó con la traducción del Pentateuco, lo que es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y continuó con los siguientes libros hasta concluir al año 30 antes de Cristo. Ya para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, lo que se leía en Israel era la Septuaginta. Entonces, cuando ustedes leen en los evangelios que Jesús menciona las escrituras, era precisamente lo que ellos leían, porque la Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo y del mundo antiguo y más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega. Ya en Israel en ese tiempo no se hablaba el hebreo, porque de tanto cautiverio que tuvo esta gente, ellos perdieron su idioma natal, ya no hablaban el hebreo, sino que lo que predominaba en los tiempos de Jesús era el griego. Entonces, cuando se escribe el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se escribe en griego y unas partes en arameo. Entonces quiero que veamos a través de las escrituras lo que Jesús decía acerca de ellas. Y acuérdense que cuando Jesús hablaba de las escrituras, cuando los apóstoles hablaban de las escrituras, estaban hablando del Antiguo Testamento, porque en ese tiempo no había Nuevo Testamento, no estaba escrito. ¿Sí? Muy bien. Es importante que nosotros entendamos el desarrollo de las escrituras a través de la historia. Así que vayamos a Mateo capítulo 21, verso 42, a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de las escrituras. Hoy les vamos a enseñar, iglesia, entonces imagínense que están en escuela dominical, ¿verdad? Nada más que estamos en la sección nocturna, ¿verdad? En la que es escuela de noche. Muy bien. Dice Mateo capítulo 21, palabras de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús, en el verso 42 dice: Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús hablando de las escrituras. Si vamos más adelante en el capítulo 22, verso 29, vemos lo que el Señor Jesús les dice a ellos porque le preguntaban acerca de la resurrección. Dice en el verso 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque le preguntaban a Jesús, ¿verdad?, que qué va a hacer si una mujer tuvo 6 esposos aquí, entonces ¿quién va a ser el esposo de ella en la eternidad? Entonces ellos buscaban cómo tentar a Jesús, pero Jesús siempre les respondía a través de las escrituras. No solamente Él era Dios, tenía la facultad de hablar por Él mismo, pero Él les comprobaba a través de las escrituras lo que de Él decía. Por eso Él les decía, escrito está, escrito está, escrito está.
Vamos a Lucas, porque esto es bien importante. Lucas 24, 27. Cuando lo tengan, me dicen amén. Lucas 24, 27. ¿Qué decía Jesús de las Escrituras? ¿Qué enseñaba Jesús acerca de las Escrituras? En este momento, hermanos, ya se había efectuado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se les aparece a uno de sus discípulos, a un grupo de los discípulos de Él, y ellos se maravillaban y no creían que realmente Él había resucitado y que Él era el Señor Jesús. Entonces dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Jesús les dijo, ¿no han escuchado de mí? ¿Cómo es posible que no conozcan mi muerte y mi resurrección si escrito está? Entonces Él comenzó a explicarle desde Moisés, imagínense, desde la ley, desde el Pentateuco, pasando por los profetas. Dice, miren, ahí está escrito, todo lo que yo he dicho, dice Jesús, está en las escrituras. Jesús vino a revelar el deseo del Padre, la voluntad de Dios, pero Él lo enseñaba conforme a lo que estaba escrito en las escrituras. Porque cuando a Él le preguntaban, no, pero escrito está, dice Jesús. Jesús enseñaba conforme a las escrituras. Y el problema de hoy en día, iglesia, que muchas personas utilizan los púlpitos y es difícil encontrar en las escrituras lo que ellos están predicando. No hay manera de comprobar lo que ellos están diciendo, si es verdad o porque no está escrito en las escrituras. Esos a ellos le llaman palabra profética, palabra revelada, un sueño que tuve, hermano, no. La iglesia es llamada a examinar lo que sale del púlpito. Debemos nosotros de madurar y saber que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, iglesia, ¿verdad? Donde el enemigo ha utilizado hombres vestidos de ovejas, pero que realmente son lobos rapaces. Y usted lo lee en la escritura, ya está dicho. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado, Timoteo. Pablo le decía a Tito, Tito, ten cuidado. Pedro también lo enseñaba y decía, vendrán falsos maestros que van a trastornar las escrituras, la van a diluir, la van a violentar, para enseñar cosas que no son del corazón de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que lo que está saliendo del púlpito verdaderamente es palabra de Dios? Conociendo las escrituras. Conociendo las escrituras. Pero hoy en día, iglesia, si nosotros examinamos lo que se predica y tal vez se hace un comentario respecto a lo que uno escucha, a uno le dicen que uno es criticón, le dicen que uno está juzgando, ya después dicen que uno es falta de amor. En el libro de Hechos, yo quiero que vayamos ahorita a Hechos, y quiero que usted vea con sus propios ojos cómo le dice la Biblia a aquellos que examinan todo a través de las escrituras. Hechos capítulo 17, verso 11. Pablo y Silas estaban en un viaje misionero y llegaron a Berea. Y estos hombres comenzaron a enseñar las escrituras y comenzaron a hablar del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que ustedes vean lo que dice aquí. Desde el verso 10 vamos a leer.
para que entendamos el contexto. Inmediatamente dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A dónde entraron? En la sinagoga de los judíos. Personas del pueblo de Israel que conocían de Dios. Y dice, y estos eran más, ¿qué dice? Nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo le dice la Biblia a estas personas que escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo y Silas les enseñaban? ¿Cómo le dice? Nobles. Hoy en día le dicen a uno legalista, falto de amor, criticón, fariseo moderno. Pero la Biblia, a las personas que escudriñan las escrituras y examinan el mensaje, les dice nobles. Es importante que nosotros, iglesia, entendamos, nosotros somos ese filtro, porque lo que nosotros recibimos aquí es lo que nosotros ponemos en práctica allá. ¿Sí me entiende? Entonces es importante que nosotros aprendamos a escudriñar las escrituras, que las conozcamos, no que seamos oidores olvidadizos, sino que realmente nosotros nos empapemos de este maravilloso libro. Otras referencias acerca de lo que los apóstoles, ¿verdad?, enseñaban acerca de las escrituras está en Marcos, en Lucas, en Juan, en el libro de los Romanos, en Corintios, en Timoteo, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden leer ahí y ustedes van a ver cómo ellos hacían referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, da inicio lo que es el Nuevo Testamento. Entre el año 44 hasta el año 68 se escribieron los evangelios y las cartas apostólicas de Pablo. El primero en escribirse fue la epístola de Santiago entre el 44 y el 45 después de Cristo. En nuestra Biblia nosotros tenemos a Mateo, ¿verdad? Pero no fue Mateo quien se escribió primero, sino que fue Santiago, el hermano de nuestro Señor. En el año 70, Jerusalén, hermanos, fue sitiada y fue totalmente arrasada y destruida, fue quemada. Quemaron la ciudad, quemaron los muros, quemaron el templo, lo destruyeron. Ahí no quedó nada y no quedó nadie. Y así se dio inicio a una cacería terrible del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue esparcido a las naciones, y también una cacería terrible hacia los cristianos. Ya en ese tiempo, hermanos, ya se empezaban a escribir, ¿verdad?, algunos hechos históricos del cristianismo y de Jesús por parte de personas no cristianas. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador, también Tácito fue un historiador que no fue cristiano. Está Plinio también, otro historiador de la Biblia y de la vida de Jesús, que no fueron cristianos, que ellos en sus escritos narran la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. Entonces no solamente tenemos la Biblia como prueba de que nuestro Señor Jesús es quien dijo que Él era, sino que también hay personas, historiadores que no fueron creyentes, que también escribieron de Él. Y ustedes pueden ver sus escritos, los escritos de estas personas en internet, y se van a dar cuenta lo que ellos pensaban acerca de Jesús. Incluso Flavio Josefo se convirtió al cristianismo después de haber estudiado la vida de Jesús. En la invasión a Jerusalén en el año 70, a él lo hirieron, porque él estaba allá de parte de Israel en ese tiempo. El último en escribir, hermanos, fue el apóstol Juan, donde él escribió el Evangelio de Juan, sus 3
epístolas y también el libro del Apocalipsis entre el año 80 y el año 90 después de Cristo. ¿Qué creen ustedes que pensaban los discípulos de Jesús acerca de las epístolas paulinas que ya andaban circulando en esos días después de la muerte del Señor? Pablo no fue uno de los 12 discípulos que anduvo con Cristo. Pablo fue llamado a ser apóstol después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, cuando Él se le aparece, cuando Él va camino a Damasco. Pero ya en ese tiempo, cuando Él se convierte y Él empieza a escribir sus epístolas, sus cartas a las iglesias que Él fundó, yo quiero que usted vea ahí en la Biblia lo que Pedro decía acerca de lo que Pablo enseñaba. Y cómo Pedro validaba como escrituras, óigame bien, como ya parte de la Biblia, lo que Pablo enseñaba. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ver qué es lo que dice Pedro acerca de Pablo. Cómo reconoce Pedro la autoridad apostólica de Pablo. ¿Y qué dice Pedro acerca de lo que Pablo escribía hacia las otras iglesias? 2 de Pedro capítulo 3 verso 14 al 16. ¿Lo tienen? 2 de Pedro 3, 14, 16. El apóstol Pedro está enseñando aquí acerca de lo que es la venida del Señor. Y en el verso 14 él comienza a hablar lo siguiente: por lo cual, dice Pedro, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Tened entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice el 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Hablando de qué? Acerca de la venida del Señor, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras que las otras escrituras para su propia perdición. En el momento que Pedro dice, bueno, ustedes han leído lo que Pablo ha escrito, ¿sí? A las iglesias a través de sus epístolas. Bueno, hay gente que tuerce, ¿verdad?, lo que Pablo ha escrito, como también tuerce las otras escrituras. Cuando dice las otras escrituras, Pedro está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del Tanaj. Entonces Pedro ya reconocía que lo que Pablo escribía hacia las iglesias realmente era la escritura inspirada por Dios. Por eso dice Pedro, así como también tuercen las otras escrituras. O sea que ellos ya contaban como escritura inspirada por Dios lo que Pablo enseñaba. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? No sé si voy muy rápido o voy más despacio, no sé. Entonces me hacen señas así, ¿verdad? De que quite el pie del acelerador. Ok, entonces vemos, ¿verdad?, cómo ya el Antiguo Testamento pasó al griego y cómo se empezó a escribir el Nuevo Testamento después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, y cómo los mismos apóstoles reconocían sus escritos como escrituras divinas inspiradas por Dios. Ahora bien, aquí es donde empieza el problema. ¿Y cuál es el problema? Como ya en esos años el Imperio Romano se había metido también, ¿verdad?, en el área religiosa, en el área cristiana, entonces ellos empezaron a agregar libros al Antiguo Testamento, ya para el tiempo del primer siglo. Entonces, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿correcto? Entonces, ya para en ese tiempo,
ya le habrían agregado más libros y el Antiguo Testamento contaba con 46 libros, 7 libros más que de los que nosotros conocemos. Estos libros son los que tiene la Biblia de la Iglesia Católica Romana, que nosotros conocemos esos libros como libros apócrifos. Los judíos le dicen libros deuterocanónicos, o sea que están fuera del canon inicial que ellos tenían. Ahora bien, estos libros son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, el libro de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Entonces, cuando se dieron cuenta, un grupo de rabinos judíos acerca de lo que había sucedido, que habían ingresado estos libros al Tanaj, al Antiguo Testamento, ellos hicieron un concilio en el siglo II y ellos dijeron, un momentito, esos libros nosotros no los reconocemos como inspirados por Dios. Sí tienen un valor histórico para nosotros como judíos, pero no los reconocemos como inspirados por Dios. Eso fue en el siglo II. Ya en el siglo III, con la activación de los papas por parte de la Iglesia Católica, no estoy criticando iglesias, sino que estoy hablando acerca de lo que es la historia. Si usted la busca en internet, ahí está. La historia nadie la va a cambiar. ¿Sí? Bien, entonces ellos nombran un concilio en el año 382 después de Cristo para establecer lo que es el canon bíblico. Ese fue el concilio donde se estableció toda la escritura. Entonces ellos en este concilio ordenado por el Papa Damaso, el concilio de Hipona, ellos dicen que sí, que estos 7 libros tienen que ser parte del canon bíblico, más los 27 del Nuevo Testamento. Ellos no tienen problemas con el Nuevo Testamento. Ellos dicen que son 27, nosotros decimos, ok, son 27. Pero el problema está en los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ellos utilizan esos libros para sacar sus dogmas y sus doctrinas que realmente están fuera de lo que realmente dice Dios en las Escrituras. Entonces, ellos en este concilio, ¿verdad?, acuerdan eso, pero solo lo acordaron, ¿verdad? No hubo un decreto que dijera, ok, ¿verdad?, estos son y ya. Pero los rabinos judíos decían, bueno, ustedes digan lo que ustedes quieren decir, pero nosotros como autoridad judía no reconocemos esos 7 libros. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero nosotros no nos van a meter esa idea en la cabeza. Entonces eso fue un debate que ha perdurado hasta el día de hoy, iglesia. Y siempre dicen, no, que miren, que nosotros tenemos estos libros, ustedes no los tienen, esa Biblia que ustedes tienen es falsa, a ver quién será el Reina Valera, pues ya vamos a llegar a eso. Entonces, después de este concilio, el Papa Damaso le dice a Jerónimo que por favor haga una traducción del Antiguo Testamento, que en este entonces era la Septuaginta, y de los escritos de los apóstoles, lo que es el Nuevo Testamento al latín. Entonces ya tenían el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego. Entonces él dijo, no, yo lo quiero al latín, porque era la lengua que hablaba todo lo que era gobernado por Roma. Viene él y le dice a Jerónimo de Estridón, que es un teólogo de los años 300, que era contemporáneo en estos días, y le dice, yo quiero que me la traduzcas al latín. Viene Jerónimo y hace esa traducción, y es lo que se conoce hoy en día como la Biblia Vulgata. Ya había una Biblia completa, así como la que nosotros vemos hoy en día. Muy bien, después de la Vulgata, esto fue en el siglo III, ya iniciando el siglo IV después de Cristo, hermanos, es donde viene lo que se conoce como la época del oscurantismo
o la Edad Media. ¿Qué pasó después de esto? Se los voy a narrar en pocas palabras. Después del siglo V, con la conversión del emperador romano Constantino, en el siglo III, él legaliza el cristianismo y dice, ok, ya no va a ser perseguido el cristianismo, sino que él mismo se convierte al cristianismo y él apoya ahora a la Iglesia Católica Romana y él dice, ok, quien tiene la autoridad suprema por sobre toda la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Entonces, en el siglo V, hermanos, la Iglesia Católica ya tenía poder político, poder social y poder religioso. Durante 6 siglos, esta gente decidió quiénes iban a ser los reyes de los países. Esta gente se había metido tanto en lo político y ellos decían que ellos tenían toda la autoridad para hacerlo porque la Biblia se los permitía. El problema en ese entonces, hermano, es que ya nadie tenía una Biblia. Era prohibido, hermanos, que personas comunes obtuvieran una Biblia. Y el que la tenía, la iglesia lo mandaba a matar. Oiga bien, la iglesia persiguiendo a la iglesia. Los acusaban de herejes y los quemaban. Solamente ellos tenían la capacidad y la autoridad de poder portar una palabra. Entonces, ¿se pueden imaginar nosotros en ese tiempo, o que ese tiempo volviera hoy en día, donde nosotros no pudiéramos tener la luz de la palabra? Hoy nosotros la vemos y muchas personas la ven como, pues nada, es un papel, es un libro, la llevo a la iglesia de vez en cuando, pero usted no tiene idea del proceso que muchos hombres tuvieron que pasar para que nosotros tengamos esto hoy en día. Porque en aquel día que alguien se levantara y dijera, no, la palabra de Dios es la autoridad suprema de la iglesia, inmediatamente el Papa lo mandaba a matar. O sea, se le acusaba a esa persona de hereje, inmediatamente lo quemaban. O si alguien intentaba hacer una traducción del latín a su lenguaje natal para poder predicar, para poder enseñar la palabra de Dios, lo mandaban a quemar y también quemaban sus escritos. ¿Se pueden imaginar ustedes lo terrible que fue eso? O sea, la gente vivía en una ignorancia terrible. Era una ignorancia tan terrible, hermanos. La gente no solamente era esclava de los gobiernos que conquistaban sus países, sino que también era una gente esclava, carente de conocimiento. Lo que decía el Papa, eso era ley, era palabra de Dios y punto. Y al que decía lo contrario, lo mataban. Pero Dios es tan maravilloso, hermanos, que Él no va a permitir que su palabra quede oculta, que no sea manifestada para las personas que necesitan salvación. En los años de los 1100 en adelante, en los 1200, déjenme ver qué hora es. Ay, Dios mío. Y son como 20 páginas, es mentira. Solo son 6. Voy por la tercera. Aparece un hombre llamado Pedro Baldo. Miren, ve, todo lo que yo les estoy diciendo, anótenlo. Ahí mañana van a pasar la repetición si no pusieron atención hoy. Entonces mañana en el tele, mire, usted va anotando y usted averigua entender. Vamos a ver si es cierto lo que el hermano May estaba diciendo, es cierto, ¿verdad? Y si yo me equivoqué en algo hoy, hermano, dígamelo el viernes. Mire, usted planchó en eso. Yo con toda humildad lo voy a aceptar. Pedro Baldo, hermanos, era un hombre rico, ¿verdad? Que en el momento en que un amigo muy cercano de él se muere, él se preocupa y tiene miedo él de morir y dice, y bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Entonces Pedro Baldo va a donde un sacerdote y le dice que él quiere recibir a Cristo, ¿verdad? Pedro Baldo, un hombre rico. Entonces Pedro Baldo se arrepiente y se convierte a Cristo y le dice al sacerdote, bueno, ¿y ahora qué hago? Y el sacerdote en forma de burla le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este hombre, hermanos, toma esa palabra en serio, se fue y agarró todo lo que tenía
y la mitad de sus riquezas él las dio a los pobres. Él se fue y dice que compró pan, dice que compró bestias, compró alimentos, compró granos, y él empezó a repartírselo a los pobres. Pero él también dejó la mitad de su fortuna para pagarle a un hombre la traducción de la Biblia. Entonces a él se la tradujeron por partes, ¿verdad? Entonces Pedro Baldo se enamoró tanto de esto que dice, yo no me puedo quedar con esto. Y dice que él empezó a repartir en las comunidades pequeños textos traducidos de la Biblia para que la gente pudiera leer y para que la gente pudiera conocer la salvación, que pudiera conocer la verdad. Entonces cuando el imperio católico se da cuenta de esto, la iglesia católica, dice que empezaron a perseguirlos a ellos. Ellos se conocen como los valdenses. Ustedes lo buscan en internet, ahí los va a conocer como los valdenses. Entonces los atrapaban a ellos, hermanos, y les quitaban las escrituras y las quemaban las traducciones. Entonces ellos idearon una estrategia para poder llegar a las casas y predicar el evangelio. Oiga bien lo que esta gente hacía. Miren, ven, ellos empezaron a vender cosas. Ellos empezaron a vender joyas, empezaron a vender cosas de gran valor, cosas de oro. Y dice que cuando ellos llegaban a las casas, la gente les preguntaba, ¿y qué más tienen para ofrecerme? Porque ya sabían que ellos andaban textos traducidos de la Biblia. Entonces quiero narrarles lo que encontré acerca de eso. Y dice que cuando les preguntaban a ellos que si tenían otras joyas preciosas, ellos contestaban, sí tenemos, pero con alegría. Tenemos joyas más preciosas que estas. Si prometen no denunciarnos, se las mostramos. Entonces cuando ellos se ganaban la confianza de la gente decía, ok, no los vamos a denunciar. Y ellos comenzaban a decir, tenemos una piedra preciosa tan brillante que su luz permite ver a Dios. Lo que decimos es la pura verdad. Y dice que luego ellos extraían debajo de la ropa de ellos textos traducidos de la Biblia y se las enseñaban, y luego ellos se iban, aún arriesgando ellos su vida. El anhelo de ellos era poder llevar el mensaje de salvación. Hermanos, nosotros que tenemos completa libertad para hacerlo hoy en día, nos quedamos callados. Si tan solo en nuestro corazón estuviera el deseo y el fuego que estos hombres tenían para llevar el mensaje de salvación. Ellos tenían pena por las almas que se estaban perdiendo sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de Cristo, y ellos sentían esa carga, y aún arriesgando ellos su vida, ellos llevaban ese mensaje. La pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Quiénes éramos nosotros cuando nos predicaron la palabra? ¿Cuántos años tiene usted de ser creyente? Yo el 12 de septiembre de este año, el mes pasado, cumplí 10 años de haber recibido al Señor. Me he tropezado, hermanos, me he raspado, he tenido procesos, he tenido experiencias, pero nunca he vuelto atrás. Y yo puedo decir, a lo largo de estos 10 años, hermanos, Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Eso debe de nosotros motivarnos para llevar el mensaje. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hablamos? Porque no conocemos el mensaje, no conocemos la escritura, solo sabemos lo que se nos predica aquí, pero no realmente dedicamos tiempo para leer la escritura, adentrarnos en ella, sentir amor por ella. Estos hombres lo hicieron. Les costó su vida, hermanos. Les costó recursos. Pero ellos entregaron todo para que la gente conociera de esto. Por último, quiero hablarles
de John Wycliffe. Este hombre vivió entre los años de 1382. Ese fue el año en que él tomó la Biblia del latín y la tradujo al inglés. Cuando se da cuenta el papado de lo que Wycliffe hizo, lo querían matar, porque traducir la Biblia en aquel entonces era condenado como herejía. Y a este hombre lo llevaban a juicio, pero como él era tan intelectual, él era tan elocuente, que los argumentos de él eran más fuertes que los argumentos que tenían los que lo acusaban. Y quiero que ustedes escuchen con atención lo que él dijo en un juicio donde lo tenían a él. Le dijeron a Wycliffe: retráctate de lo que tú has dicho. Y esto lo hicieron en un juicio más formal. En esta Corte Suprema no podía haber favoritismo para la herejía que Wycliffe había cometido. En esto se afirmaba el triunfo de Roma sobre el hombre. Si lograban su intento, Wycliffe se vería obligado a retractarse de sus doctrinas, o de lo contrario, él sería quemado junto con sus escritos. Y dice: pero Wycliffe no se retractó, ni quiso disimular nada, sino que sostuvo con valor sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores, olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión. Encaró a sus oyentes ante el tribunal y expresó lo siguiente: las palabras del reformador eran como flechas de la aljaba de Dios que penetraban y herían sus corazones. El cargo de herejía que pesaba sobre Wycliffe lo lanzó contra ellos con un poder irresistible. Los encaró por el atrevimiento con que entendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. Y él culminó diciendo lo siguiente: ¿contra quién piensan ustedes que están peleando? No es contra mí, un anciano que está a punto de morir. Ustedes están peleando contra la verdad, y esa misma verdad los va a condenar a ustedes. Eso es lo que este hombre decía. Estaba así, como sale lo de Facebook, ¿verdad? Dice: estoy así de poner el arbolito de Navidad. Dice: no, este hombre estaba así, hermano, de que lo quemaran. Y él dijo: no me voy a retractar. Aunque me quemen, yo no me retracto de lo que he dicho. Entonces lo dejaron ir, porque los argumentos que él tenía eran más fuertes que los de ellos. Ahora bien, yo quiero que ustedes vean lo que pasó con Wycliffe. Wycliffe murió, pero 40 años después, óigame bien, en el concilio de Constanza se declaró a Wycliffe como hereje. ¿Y sabe qué es lo que hicieron estos bárbaros? Fueron a la tumba de este hombre, lo desenterraron y lo quemaron. 40 años después de haber muerto. No, que Wycliffe es hereje y todo lo que tenga que ver con él hay que quemarlo. Bueno, quemamos los escritos, pero también tenemos que ir a quemarlo a él. Lo fueron a sacar de la tumba y lo quemaron. O sea, era tanto el odio que esta gente tenía contra los que se oponían a ellos, argumentando con la verdad, argumentando con la palabra de Dios. Y a Wycliffe se le conoce como el precursor, como uno de los reformadores más fuertes. Nosotros conocemos a Martín Lutero, pero ya Wycliffe había comenzado la reforma, oponiéndose a lo que el papado decía. Él decía: la autoridad sobre la tierra es la palabra, ¿verdad? Y el Papa no es el representante de Dios, el Papa no es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Por eso quemaban a la gente en ese entonces.
Pero ya después la reforma, con la llegada de Martín Lutero, tomó fuerza. Y cuando se ve que el cristianismo está en su auge y que la Biblia que Wycliffe había traducido ya comenzaba a ser traducido en otros idiomas, comenzaba a ser traducido al alemán, comenzaba a ser traducida al español, y con esas traducciones ellos afirmaban la palabra y la verdad, y ellos se sentían intimidados y ellos decían, bueno, tenemos que hacer algo para poder detener lo que este hombre ha iniciado. Entonces ellos hacen una convocatoria que se llama el Concilio de Trento, donde ellos toman la Vulgata, la que ustedes se recuerdan, que se lo dije al inicio, la que tradujo Jerónimo, en donde tenía los 7 libros apócrifos. Dice, esta es la verdadera Biblia. No es la que Wycliffe tradujo, no, esta es la verdadera Biblia. Nosotros lo decimos y punto. Pero para ese entonces, hermanos, ya ellos no tenían poder como lo tenían anteriormente. Luego apareció lo que nosotros hoy en día conocemos como la Reina Valera, en el siglo XVI, que es la traducción de la palabra del Señor al español. Antes de la Reina Valera fue la Biblia del oso. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O qué dice Cristo que debemos de hacer nosotros por su palabra? Hoy en día, hermanos, la gente se inventa herejías tan terribles, y esas herejías salen de los púlpitos y la iglesia le dice todo amén. ¿Saben que en México hay una iglesia en donde ellos afirman y enseñan que el Espíritu Santo es una mujer? Y le cantan y le han hecho canciones. Señora, búsquelo. Señora, este hombre dice que el Espíritu Santo es una mujer. Y la gente, amén, amén, y cantan y danzan con las canciones que han escrito. Porque ellos dicen que Dios es el Padre, Cristo es el Hijo, entonces el Espíritu Santo es una mujer. Y la gente, amén. Búsquelo en internet, usted ponga ahí iglesia en el YouTube, donde dicen que el Espíritu Santo es mujer, y lo va a hallar. A este mismo hombre, los miembros de la iglesia un día se le postraron y comenzaron a hacerle reverencia. ¿Así ve? ¿Y sabe qué dijo uno de ellos? Muchos de ustedes van a pensar que lo que estamos haciendo es idolatría, pero ¿sabe qué? No vale. Y lo siguieron haciendo. Cosas terribles como esa es lo que se está enseñando hoy en día. Hermanos, si nosotros callamos, si nosotros no defendemos la verdad, si nosotros no exponemos a esos mentirosos, ¿a dónde va a llegar el mensaje del Evangelio? No debemos de pensar en nosotros, debemos de pensar en aquel que no conoce el Evangelio, aquel que no ha recibido a Cristo, para que Él se convierta y se convierta con la palabra de verdad, no una palabra diluida, no una palabra trastocada, que más adelante lo va a hacer caer a Él porque no fue enseñado realmente con la sana doctrina. Y hoy en día eso es lo que pasa, hermanos. A veces usted ve la iglesia llena y gente que se convierte y hoy en día no está. ¿Por qué? Porque a la gente le enseñan cómo ser un hombre de éxito, cómo ser una mujer de éxito, cómo poder desempeñarte como un gran hombre, como una gran mujer. Hermanos, no les enseñan la palabra. Debemos de volver a la palabra. Entonces la palabra que ellos reciben, hermanos, no es un alimento sólido. Yo a eso yo le digo sopa instantánea, que lo llena por un momento, pero que ya después, hermanos, los deja con necesidad otra vez. Debemos nosotros de ser como Wycliffe, debemos de ser nosotros como John Hus, como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Ulrich Zwinglio, como Pedro Baldo, como Jonathan Edwards, hombres que hablaban la verdad.
Jonathan Edwards, hermanos, predicaba y 20,000 personas se convertían. George Whitefield, hermanos, este hombre predicaba llorando por amor a las almas y 20,000 personas se convertían. Este hombre, horas antes de morir, predicó 2 veces y enfermo. Dice que él predicó un sermón durante 3 horas. Y cuando él iba subiendo las gradas para reposar, porque ya se moría, dice que la casa se volvió a llenar de gente. Y este hombre bajó otra vez y predicó por otras 3 horas y luego él después murió. ¿Dónde está esa gente hoy, hermanos? La gente hoy solo quiere mensajes de 25 minutos, de 30 minutos y se conforman. Ya no quieren escuchar la palabra. Ya no queremos escuchar la palabra. Debemos de tener el fuego que estos hombres tenían para predicar el mensaje de salvación. Eso es lo que nos va a definir a nosotros como verdaderos creyentes, que nosotros hablemos la palabra de verdad. Quiero terminar con lo que Jesús dijo y ustedes se van a sorprender. Juan capítulo 14, vamos a leer verso 21 al 23. Son las 9, temprano. Mejor hubiera cantado el hermano Mayman. Ay, Dios mío. Que tu Espíritu, Señor, haga arder nuestros corazones con tu palabra. Ok. Ya les enseñé, hermanos, algo de lo que Dios nos permitió escribir para poder expresarlo en esta noche. Pero no quiero irme sin que usted lea lo que Jesús dijo en estas siguientes palabras. Verso 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús vuelve y repite lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora quiero que usted ponga atención. Si se le olvidó todo lo que le dije durante la noche, que no se le vaya a olvidar lo que dice Juan 14, 21 al 23. Jesús dijo: el que guarda mis mandamientos, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos lo que significa la palabra guardar, y guardará en el verso 21 y el verso 23. Esa palabra en el griego es tereo, que quiere decir guardar, proteger, que quiere decir, hermanos, defender. Algo precioso, algo que es de gran valor, hermanos. Cuando la gente compra sus propiedades y tiene sus casas, ¿qué es lo que hace? Pone un vigilante para proteger sus pertenencias, para proteger lo que él ama. Jesús dice: el que me ama, este protegerá mi palabra, este defenderá mi palabra, este velará por mi palabra. No es el que canta, no es el que danza, es el que protege la palabra. Ese, dice Jesús, ese es el que me ama, y yo le amaré, mi Padre le amará, y mi Padre se le manifestará a él. La pregunta es: ¿estamos protegiendo la palabra? ¿Estamos velando la palabra? ¿Estamos defendiendo la palabra? ¿O nos vale, hermanos, que la violenten? Hoy en día la Biblia sufre más por sus exponentes que por sus oponentes. Debemos defender, debemos de filtrar nosotros. No es pecado, hermanos,
No es pecado que nosotros digamos, un momentito, lo que estás predicando no es de la Biblia, ¿eh? Es más, la palabra te manda que lo hagas. Pablo lo dijo, Jesús lo dijo. Juzguen ustedes mismos, juzguen, dice Jesús, pero juzguen con justo juicio. Debemos nosotros amar esta palabra, velar por ella y protegerla para que aquellas personas que no han recibido el mensaje de salvación lo reciban puro, tal y como Jesús lo enseñó, tal y como los apóstoles lo enseñaron. Que no sea una versión diluida, que no sea una versión trastocada, que no sea un mensaje, hermanos, que los va a llenar en un momento y después viene el diablo, los agarra, los destroza y nunca vuelven. ¿Usted ama al Señor, iglesia? Entonces defienda la palabra, hermano. Defienda la palabra con su vida, porque va a llegar un momento donde va a suceder. ¿Eres cristiano? ¿Crees en la Biblia? Sí. Ya se está dando, hermanos. En China se está dando. En los países donde gobierna la ley del Islam, donde gobierna la ley musulmana, todo aquel que es cristiano, hermano, es condenado a muerte. Eso lo vemos hoy en día. En África está pasando, iglesia, donde la gente está muriendo por esto, por no retractarse de lo que ha leído en esto. Vienen tiempos difíciles y lo que nos va a sostener a nosotros es la palabra. Es tiempo de predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ya nos profetizaron, hermano, qué bueno, estuvo bueno. Ya nos tiraron, hermano, un montón de veces me han tirado, me levantaban y me volvían a tirar. Pero es momento de que maduremos, que nos gocemos en el Señor, pero que vivamos por la palabra. Dios les bendiga.